Vamos a comenzar con nuestro siguiente tema, el cual es llamado el método de bisección. Para poder abordar este método, primero vamos a recordar un teorema que se ha visto anteriormente, llamado el teorema de Bolzano. Recordemos que el teorema de Bolzano dice, si tú tienes una función que es continua en un intervalo cerrado, aquí puedes ver claramente la gráfica de una función continua, y en el intervalo cerrado, en esta ocasión representado por a, b, y resulta que si tú evalúas la función en los extremos de este intervalo, es decir, evalúas la función en a y evalúas la función en b, y resulta que al evaluar la función en esos extremos te dan signos diferentes, por ejemplo, que uno te dé menos, uno te dé más, o al revés, este más y este menos, entonces te garantiza que si eso está ocurriendo va a existir un número c que pertenece a ese intervalo a, b, de tal manera que al evaluar la función en ese número c, la reduzca a 0. Es decir, este número c estará representando una raíz para esta f de x. ¿De acuerdo? Eso es lo que decía el teorema de Bolzano. Y en eso nos vamos a apoyar para comenzar el método de bisección. Por eso es que en la siguiente diapositiva nos menciona, supongamos que f es una función continua que va a estar definida en un intervalo cerrado a, b, y cuando tú evalúes la función en los extremos y te salgan signos diferentes, de acuerdo con el teorema de Bolzano, va a existir un número, que en este caso lo llamaremos el número p, en ese intervalo tal que al evaluar la función en ese número p lo va a reducir a 0. Es decir que p va a ser su raíz, la que estamos buscando. Recuerda que en estos temas estamos buscando las raíces de ecuaciones. P entonces va a ser el representante de la raíz que vamos a estar buscando. Por lo tanto, la estrategia del método de bisección va a consistir en dividir en dos partes iguales, es decir, vamos a bisectar un intervalo dado. ¿Cuál intervalo? Pues nosotros lo vamos a crear un intervalo a, b, y la forma de crear ese intervalo a, b va a ser apoyándonos del método gráfico, como lo habíamos explicado en el video anterior. Ya que creemos mediante el método gráfico ese intervalo a, b, vamos a bisectar, es decir, vamos a dividir en dos partes iguales ese intervalo, y vamos a crear entonces esas dos partes iguales, se les va a llamar subintervalos, que los representaremos con i subíndice k. Esos dos subintervalos que vamos a tener, vamos a ver en cuál de ellos ocurre un cambio de signo. Ese va a ser el que nos va a interesar. Para que yo te pueda seguir explicando esto, vamos a apoyarnos de esta gráfica. Aquí tú puedes apreciar claramente la gráfica de una función continua, que en este caso la regla de correspondencia la representa f de x y la gráfica es la que está de color azul. Y ahí puedes observar tú que tienes tus intervalos, o tienes tu intervalo a, b, es decir, el intervalo en el que vamos a estar trabajando aquí va a ser a, b, va a empezar acá y va a finalizar en esta parte. Por lo tanto, tú puedes observar aquí gráficamente, es claro ver que al evaluar la función en ese extremo izquierdo, es decir, en a, la cantidad resultante va a ser negativa, porque si te das cuenta, este es el valor y se encuentra por debajo del eje x, eso quiere decir que es negativa. Y al evaluar la función en el otro extremo del intervalo, claramente el resultado va a ser positivo porque gráficamente podemos ver cómo la gráfica se encuentra por encima del eje X. Por lo tanto, el método de bisección lo que va a hacer en esta parte va a ser dividir o bisectar este intervalo. ¿Cuál intervalo? Gráficamente es toda esta parte que estoy marcando en color magenta. Ese es el intervalo que vamos a bisectar o dividir en dos partes iguales. Al dividirlo, aquí tenemos esta representación. Si te das cuenta, se crean los dos subintervalos que te mencionaba. Aquí están los dos subintervalos, un subintervalo, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar de estos dos subintervalos el subintervalo que cambie desde donde hay un cambio de signo. ¿A qué me refiero con eso? Si tú te das cuenta aquí, este punto P está representando la raíz verdadera que estamos buscando. Por lo tanto, nosotros al bisectar el intervalo estamos diciendo que el punto medio de ese intervalo, que llamaremos P subíndice 1, es una primera estimación para esta raíz P, que si te das cuenta, pues aquí gráficamente pues, se puede ver que P sub 1 está cercana a P, por lo que efectivamente se trata de una aproximación. Entonces lo que va a hacer P sub 1, después P sub 2, después P sub 3, van a ser las aproximaciones que vamos a estar dando a la raíz real que es P, tomando como referencia los puntos medios de los intervalos que vamos a ir creando. Ya creamos nuestro primer intervalo, este es su punto medio y ese punto medio nos ayuda a crear a los dos subintervalos. Entonces, como te comentaba, vamos a buscar el cambio de signo. Para buscar el cambio de signo, tú vas a evaluar la función en ese punto medio que escogiste, P sub 1, y verificarás qué signo es lo que sale al evaluarla.
Si tú notas, gráficamente podemos ver que la altura de la gráfica que le corresponde a P sub 1 es esta, que se encuentra por encima del eje X. Así que para esta representación gráfica o ejemplo, el resultado aquí claramente va a ser positivo. Y tú recuerdas que al evaluar la función en el extremo derecho del intervalo nos había dado también positivo. Quiere decir que entre P sub 1 y B sub 1, es decir, este subintervalo, no hay cambio de signo. Por lo tanto, ese no es el que nos interesa. Ese no interesa. Vamos a examinar el otro subintervalo. Si tú observas claramente, al evaluar la función en A, que es esta parte, la cantidad era negativa. Si tú comparas ese signo con la evaluación de tu estimación de la raíz, pues positivo y negativo, efectivamente hay un cambio de signo. Y por lo tanto, ese es el subintervalo que nos va a interesar. Este que está acá. Y ese subintervalo lo llamaremos I subíndice 1. Ese es el subintervalo que nos va a interesar, ya que si tú recuerdas en la diapositiva pasada, te había mencionado que los subintervalos íbamos a llamar como I subíndice K. En este caso lo llamaremos I subíndice 1 porque es el primer subintervalo que estamos eligiendo, ¿de acuerdo? Además, otros comentarios es que este valor A y este valor B vamos a darles unos nombres nuevos. Al valor A lo vamos a llamar A1 y al valor B lo vamos a llamar B1, recordando para que coincidan los subíndices con nuestra primera estimación para la raíz que se llama P sub 1. Como vamos a ignorar por completo este subintervalo, ya solo nos va a quedar trabajar con este que va a estar aquí, con ese subintervalo. Pero ojo, observa lo que ocurre aquí. Vas a tener que seguir llamando a tus extremos, es decir, los extremos de los subintervalos que vas a ir creando se van a seguir llamando A y B. Lo que va a cambiar en los nombres de los extremos de ese subintervalo es que, por ejemplo, el primero, el que va a estar acá, lo vas a llamar, digamos, A sub 1 y luego al otro B sub 1. Cuando crees un nuevo subintervalo, ahora se van a llamar A sub 2 y B sub 2. Cuando crees un nuevo o selecciones un nuevo subintervalo, ahora se van a llamar A sub 3, B sub 3 y así sucesivamente. Como puedes observar aquí, al crear nuestros subintervalos, el primer subintervalo o el primer intervalo en el que estás trabajando es en el que estás analizando la función en A, B. Por eso es que a ese extremo A lo llamé A1 y a este extremo B lo llamé B1 porque representan el primer intervalo con el que comenzamos. Al crear los subintervalos, este es el con el que vamos a trabajar ahora. Pero si te das cuenta, el extremo izquierdo sigue siendo A1, pero ahora A1 tomará el nombre de A2. Pero el extremo derecho ahora pasó a tomar su valor o su lugar, la primera estimación que habíamos dicho de nuestra raíz. Por eso es que ahora este valor de P sub 1 pasará a llamarse B2 porque quedó como el extremo derecho. Y vuelves a buscar una estimación de la raíz, como la buscamos bisectando el intervalo, es decir, dividirlo en dos partes iguales. Y buscamos aparte esa mitad del intervalo, que es esta, y esa mitad ahora será nuestra nueva estimación de la raíz. Que si te das cuenta, pues sí queda un poquito alejada de la raíz real, pero aunque esto parezca que en lugar de acercarnos nos alejamos, este método sí nos va a permitir que después de haber hecho varias divisiones de los subintervalos, sí nos estemos acercando en este caso a esa raíz que tanto estamos buscando. Ahora, en esta, digamos, división que ya hicimos de este intervalo, este que está aquí en dos partes iguales, falta checar con cuál de los dos subintervalos nos vamos a quedar, cuál llamaremos el intervalo I subíndice 2. ¿Quién será I subíndice 2? ¿Será este o será este otro lado? Hay que checarlo. Para poder checarlo necesitamos hacer los cambios de signo, buscar los cambios de signo. Si tú observas aquí, en esta parte que tenemos aquí mostrada, al evaluar la función en A sub 2, fue lo mismo, como A sub 2 sigue representando al mismo extremo izquierdo A sub 1, desde hace ratito sabíamos que esa altura de la gráfica le correspondía esta que estaba acá, que estaba por encima, por debajo del eje X, lo que significaba o implicaba que esta cantidad fuera negativa. Vamos a tomar el valor de ese punto medio, que es P sub 2, que es nuestra estimación de la raíz, y lo vamos a evaluar en la función. Lógicamente, cuando ya tengamos el valor numérico de P sub 2 y cuál es la regla de correspondencia F, ya podremos meterlo en una calculadora y saber el signo. Ahorita en esta representación gráfica podemos guiarnos, observando la gráfica, que al punto P sub 2, la altura que le corresponde a la gráfica, que es lo que gráficamente está representando esta evaluación, está por debajo del eje X, o sea que es negativo. Quiere decir que ahí no está el cambio de signo, por lo tanto, este subintervalo no es el que nos sirve. Y de hecho, si tú checas al evaluar la función en el extremo B2, es lo mismo que le correspondía hace rato. ¿Quién le correspondía hace rato a B2? Era la función evaluada en la primera estimación de la raíz,
que gráficamente hayamos dicho que la altura que le correspondía era esta, que estaba por encima del eje X, o sea que era positiva. Por lo tanto, la función evaluada en P sub 1, que es básicamente el extremo derecho B sub 2, era positivo, y al evaluarlo en estimación es negativo, quiere decir que aquí está el cambio de signo. Ahí está nuestro cambio de signo, porque aquí resultó ser negativo y aquí positivo. Por lo tanto, este es el intervalo que llamaremos I subíndice 2. Y este es el nuevo subintervalo que nosotros vamos otra vez a bisectar, es decir, dividir, buscar el punto medio para hacer nuestra aproximación de la raíz, y ahora esa nueva aproximación la llamaremos P sub 3. Y así sucesivamente vamos a proseguir hasta ir mejorando poco a poco nuestra estimación, que nuestra raíz estimada, P sub 5, P sub 20 inclusive, esté cada vez más cercano del valor esperado P. Obviamente, para saber cuándo detener existe algo que se llama criterios de paro, y ahorita vamos a ver cuáles son esos criterios de paro. Por ahora vamos a representar un pequeño algoritmo para desarrollar este método de bisección ya de una manera analítica y ya no gráficamente. Concretamente, el método va a iniciar considerando ese intervalo cerrado A, B, que recuerda, tú lo puedes obtener a partir del método gráfico, y cuando tengas ese intervalo A, B, ese intervalito A, B, el extremo izquierdo lo llamarás A1 para empezar esos conteos, y el extremo derecho lo vas a llamar B1, ¿de acuerdo? Obviamente, para saber que sí seleccionaste bien el intervalo, pues el método gráfico te lo va a decir inmediatamente, pero si no quisieras ocupar el método gráfico, puedes evaluar la regla de correspondencia en ese punto, ese extremo A y ese extremo B, que recuerda los llamaremos A1 y B1, y checar que si su evaluación al multiplicarse nos da negativo. Si nos da negativo, quiere decir que hubo un cambio de signo, porque uno es positivo y uno debe ser negativo. El producto de dos cantidades con signos diferentes debe ser negativa. Ese es básicamente nuestro paso 1, elegir esos valores, ese intervalo A, B, pues son valores iniciales inferior y superior, método gráfico o de esta manera. El paso 2, ¿cuál va a ser? Empezar a bisectar el intervalo. Es decir, ¿te acuerdas? Para bisectar teníamos que elegir el punto medio, y para poder encontrar el punto medio es mediante esta expresión que tú estás observando. El punto medio simplemente se obtiene sumando A1 más B1 sobre 2, y eso va a ser nuestra primera estimación de la raíz, que llamaremos P subíndice 1. Recuerda lo que te había dicho, P es la encargada de buscar, de representar la raíz, digamos, la real, la que estamos buscando, y P sub 1, P sub 2, P sub 3 son las aproximaciones que nosotros vamos a seguir dando. Entonces, esta es la fórmula para encontrar la mitad del intervalo y crear los dos subintervalos, es decir, con la expresión A1 más B1 sobre 2, lo que estás haciendo es encontrar cuál es la posición que debe tomar P sub 1. Ahora, como gráficamente ya hemos dicho, hay que buscar cuál de los dos subintervalos nos vamos a quedar. Para ello, vamos a realizar el paso 3. El paso 3 dice, realiza las siguientes evaluaciones para determinar en qué subintervalo va a estar tu raíz. Primero, existe la posibilidad de que al buscar el punto medio en el paso 2, resulte que de pura suerte, bueno, pues sí, suerte digamos, hayamos dado ya con la raíz desde un inicio. Por eso aquí te dice, checa de casualidad si esa primera estimación, al evaluarla en tu regla de correspondencia, te da 0. Si eso ocurre, quiere decir que esa primera estimación es la raíz P que tanto estabas buscando y el método termina. Eso va a ocurrir muy pocas veces. Entonces vamos al segundo inciso del paso 3. Vas a evaluar la función en esa primera estimación y la función la vas a evaluar en el extremo izquierdo del intervalo. Recuerda que tu intervalo se crea de la forma, en este caso, A, B, donde el extremo izquierdo, recuerda que lo llamamos A1, y el extremo derecho lo llamaremos B1. A1, B1. Entonces ya tienes la evaluación numérica de la regla de correspondencia en la aproximación de la raíz y en el extremo izquierdo A1. Y vas a checar si tienen o no el mismo signo. Si tienen el mismo signo, quiere decir que ahí no está el cambio de signo. Recuerda que tu intervalo es así. Aquí está P1 y aquí está A1 y aquí va a estar B1. Si resulta que al evaluar la función en P1 y en A subíndice 1 tienen el mismo signo, quiere decir que este es más, por ejemplo, y más, o menos y menos, quiere decir que aquí no hay cambio de signo. Por lo tanto, este subintervalo no sirve y tendríamos que concentrarnos en el otro. ¿De acuerdo? Ese sería el otro subintervalo que estamos buscando, el otro forzosamente, porque ahí es donde debe estar entonces el cambio de signo. Por eso te dice que entonces la raíz que estás buscando pertenece al otro subintervalo, el otro subintervalo donde comienza en P sub 1 hacia B sub 1. Eso quiere decir esta parte. Y te dice, establecemos entonces a P sub 1 como el nuevo extremo izquierdo, es decir, P sub 1 ahora sería A2,
Y B1 sería el nuevo extremo derecho llamado B2. Y buscamos nuevamente el punto medio mediante esta fórmula. Y ahora sería así. P sub 2 va a ser igual a A sub 2 más B sub 2 sobre 2. Y esa fórmula nos daría el punto medio, que aquí lo llamaríamos P sub 2. ¿De acuerdo? Y otra vez hay que checar los cambios de signo. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasaría si en lugar de que aquí nos hubiera dado el mismo signo, como aquí decía tienen el mismo signo, desde ahí hubiera sido que fueran signos opuestos? O sea, por ejemplo, más y menos. Si eso hubiera ocurrido, va a pasar lo siguiente. Consideremos aquí, por ejemplo, que son signos opuestos, como aquí dice el tercer inciso del paso 3. Tienen signos opuestos estas evaluaciones, por ejemplo, que este sea más y este menos, o al revés, este menos y este más. Entonces quiere decir que efectivamente la raíz buscada sí está en ese subintervalo que estamos analizando, en el formado por A1 y P1. Pero si tú observas, nos quedaríamos con este subintervalo, este sería el I subíndice 1, y A1 pasaría ahora a llamarse el nuevo extremo izquierdo, que va a ser A2, y P subíndice 1 sería el nuevo extremo derecho, que sería B2. Y ahora P sub 2 quedaría aquí con esta misma formulita, solo considerando que ahora B2 es el P sub 1, ¿de acuerdo? Entonces así es como le vamos a ir haciendo nosotros. Y así sucesivamente se va a repetir ese procedimiento hasta que cumplamos con algún criterio de paro. ¿Cuáles van a ser esos criterios de paro? Bueno, te los voy a mostrar ahora, criterios de paro y estimación de errores. A continuación te estoy listando algunos criterios de paro que pueden aplicarse en el método de bisección o en cualquiera de los métodos iterativos que vamos a estudiar en esta unidad. Primero, pues debes fijar alguna tolerancia. Esa tolerancia la vamos a manejar con épsilon. Ahí te dice una tolerancia épsilon mayor que 0, por ejemplo, que sea 0.002, 0.003, etc. Y vas a generar P sub 1, P sub 2, P sub n, varias estimaciones para la raíz. Pero esto que estás generando aquí se le llama una sucesión de términos, ¿de acuerdo? Donde los elementos de esa sucesión van a ser las estimaciones de tu raíz, ¿de acuerdo? Si no te acuerdas mucho de eso, te pongo aquí las diapositivas que veíamos en cálculo integral. Y recuerda, por ejemplo, en la definición 1 decíamos que una sucesión infinita era una lista infinita de números reales escritos en un orden en específico, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente. Solo que ahora estos términos o estos números reales que tú vas a estar escribiendo aquí no van a ser A sub 1 ni A sub 2, van a ser en este caso P sub 1, P sub 2, donde cada uno de esos elementos van a ser las estimaciones de nuestra raíz. Van a construirse entonces una sucesión de términos. Los criterios de paro son los mismos que habíamos visto en los errores cuando encontramos el error aproximado. ¿Por qué aquí dice error aproximado? Porque recuerda que teníamos dos tipos de errores, el aproximado y en este caso el real. El real es cuando tú conocías pues el valor real de la cantidad que estabas buscando. Aquí estamos colocando el aproximado porque en la mayoría de los casos no vamos a conocer cuál es el valor real de la raíz, porque si la conociéramos, ¿para qué hacemos esto, no? Entonces vamos asumiendo que P es un valor buscado, pero desconocido. Por eso es que el error que vamos a estar calculando va a ser aproximado. ¿Qué es esto? Aproximación actual menos aproximación anterior. Es decir, cuando estamos viendo gráficamente esta parte, haz de cuenta que esta fue tu primera estimación y ahora esta va a ser tu otra estimación. Quiere decir que esta parte cuando tengas dos estimaciones, P sub 1 y P sub 2, para encontrar el error aproximado, sería P sub 2 menos el valor de P sub 1. Valor absoluto porque recuerda que en error nos interesa como tal su magnitud. Vas a hacer esta resta y vas a ver si ya eres menor que esa épsilon, o sea, si ya cumples esa tolerancia, digamos. Por ejemplo, supón que épsilon fuera igual a 0.0001, pues tienes que checar si ya eres menor que esa cantidad. Si ya eres menor que esa cantidad, pues detienes el método y P sub 2 sería el valor de tu raíz, estimado con esta precisión o que esa estimación P sub 2, su error va a ser menos que esta cantidad del valor real. Si no lo cumples, pues a seguir el proceso buscando a P sub 3, P sub 4 hasta que logramos cumplir esto. La siguiente operación que puedes observar como el criterio de paro número 2 es el que dice P sub n menos P sub índice n menos 1 sobre P sub n. Este es el error relativo. ¿Sí te acuerdas que teníamos uno que lo poníamos así? Este es nuestro, digamos, error relativo aproximado. Recuerda que por eso le poníamos la A. Y también lo podíamos manejar de dos formas, como error relativo aproximado o error relativo porcentual. De las dos maneras. Aquí pues puedes considerar ambas. Como si te das cuenta, aquí no está multiplicado por un 100. Si estuviera multiplicado por un 100, esa es otra opción. Sería el error relativo aproximado porcentual. Pero si no tenemos el 100, también se puede
ocupar como un criterio de paro, pero solo sería un error relativo aproximado. Recuerda que era la estimación actual menos la anterior sobre la actual. En este caso, si quisieras aplicarlo con P sub 2 y P sub 1, sería P sub índice 2 menos P sub índice 1, todo esto entre P sub índice 2. Igual vas a checar si cumple ya con la tolerancia deseada. Y la última, ¿cuál es? Es la función evaluada en la estimación de tu raíz. Haz de cuenta que pues tú vas a ir evaluando la función en P sub 1, luego en P sub 2, que se supone que representaban P sub 1, P sub 2, P sub 3, estimaciones de la raíz, y que al hacer una raíz a una función te la convierte en cero. Por lo tanto, al ir evaluando las funciones en estas estimaciones, pues debe irte quedando una cantidad, por ejemplo, 0.2, y poco a poco esas cantidades que te van a ir resultando de evaluar la estimación en la regla de correspondencia deben estar cada vez más cercanas al cero, porque ese es el objetivo, que esa P es una estimación de la raíz, y por eso al evaluar una función va a ser una cantidad cercana al cero. Cuando esta cantidad ya esté cumpliendo la tolerancia que se indica, pues ahí nos detenemos y esa es la raíz. ¿De acuerdo? Son los 3 criterios de paro que nosotros tenemos. Pero entonces, ¿cuál criterio de paro utilizar si tenemos 3 opciones? Bueno, de hecho sí hay un motivo y hay uno elegido, y el elegido es el criterio de paro que involucra ya sea al error relativo aproximado o error relativo porcentual aproximado. Ese es el criterio de paro que nosotros vamos a elegir. Pero ¿por qué elegir a ese, que sería este del medio, y no al primero y al último? Pues vamos a elegir a ese porque pueden ocurrir ciertas dificultades al utilizar los otros 2 criterios de paro, el primero y el tercero. Y esas dificultades son las siguientes. Como te comenté, tú vas a formar una sucesión de términos donde cada uno de esos términos van a ser las estimaciones o aproximaciones de tu raíz. Si recuerdas tus diapositivas de cálculo integral, recuerda que las sucesiones se representan de esta forma. Entre llaves, el elemento que representa la sucesión y de 1 en este caso hacia infinito. En este caso ponemos aquí sub 0. Aquí cuando tienes 2 opciones, de hecho aquí debía haber puesto un 1, aquí una pequeña corrección, aquí debe ser un 1, que sería digamos cuando n valga 1 sería primera estimación, que sería P sub 1, luego n valdría 2, P sub 2, n valdría 3, P sub 3 y así hasta el infinito, ¿no? Vas a crear tu sucesión de términos. Pues existe la posibilidad que si tú ocupas el primer criterio de paro, que es esta diferencia, aquí te dice que esta diferencia converja a 0, es decir, que se va a ir haciendo esta diferencia cada vez más pequeña y eso quiere decir que pues seguramente, como aquí estás diciendo que epsilon es una cantidad muy cercana al 0, pues te vas a ir acercando y vas a ir cumpliendo con esa estimación, con esa tolerancia, porque tu diferencia sí va a converger al 0, o sea, se va a ir acercando cada vez o se va haciendo una cantidad cada vez más pequeñita y pues sí vas a lograr cumplir con esa tolerancia. Pero en algunos ejemplos, cuando se utiliza bisección, resulta que aunque eso se esté cumpliendo la tolerancia, dice que la sucesión misma diverge. ¿A qué se refiere con eso de que la sucesión misma diverge? Bueno, se refiere a que si tú recuerdas otra vez tus clases de cálculo integral, las sucesiones podían ser convergentes o divergentes. Gráficamente aquí está representado que cuando tú ibas agregando términos a una sucesión, por ejemplo aquí en este puntito en color magenta, este que va a estar aquí mostrado, este que está acá, este es su valor del primer término de la sucesión, este es otro, otro y así sucesivamente. Si tú te das cuenta, la altura de estos puntitos cada vez más se van acercando a esta línea en color azul, que podemos decir que es una asíntota, porque te vas acercando cada vez más y más y más a esa línea en color azul. Eso quiere decir que los términos de la sucesión cada vez más y más están dando un valor igual, digamos, casi igual, casi el mismo valor, pero no el mismo. O sea, tú podrías decir que esta sucesión es convergente porque los términos se comienzan a aproximar a un valor en específico, que aquí gráficamente sería un 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que te estaría diciendo. En tu caso, en la búsqueda de raíces, tú no tienes al elemento, aquí sería tu elemento P subíndice n, que es el que representa la raíz. Tú te estarías acercando a un número o a ese número P, ¿sale? En lugar de aquí un 1, a lo que tú te estás acercando es a un número P, donde recuerda que era P, P era la raíz que estabas buscando. Entonces, para que tú puedas decir que tu sucesión va a ser convergente, quiere decir que al ir colocando más y más estimaciones, primera estimación, segunda estimación, tercera estimación, quiere decir que estas estimaciones se van a ir acercando cada vez más a ese número P. Eso quiere decir que la sucesión sería convergente. Pero puede darse el caso, como te decía, que al estarte acercando y acercando, poniendo más y más estimaciones, pues en lugar de acercarte a P, ni siquiera te acerques, vayas como por acá o por acá o por acá.
el puntito por aquí arriba, por aquí arriba, por aquí arriba, y eso querría decir que la misma sucesión es divergente. Por eso es que ese criterio de paro no se utiliza mucho. Y también lo mismo puede pasar en el otro criterio de paro. El tercero, evaluar la función en la estimación de las raíces. Aunque esta evaluación esté cercano a cero, puede ser que P sub n difiera significativamente de P. ¿A qué se refiere eso? Que tu estimación no sea la raíz que estás buscando, aunque pareciera ser que sí te estás acercando al cero al evaluarlo en una función, pero resulta que pues, no estás llegando a la raíz. Por lo tanto, el criterio de paro elegido aquí va a ser el del error relativo aproximado, o también puedes utilizar el error relativo aproximado porcentual. Ese va a ser nuestro criterio de paro elegido para poder encontrar la raíz en el método de bisección o en los otros métodos iterativos que vamos a estudiar en esta parte de la unidad. Ahora, cuando nosotros utilicemos una computadora, es decir, vamos a programar esto también en Octave, para generar las aproximaciones, es una buena práctica establecer una cota superior del número de iteraciones. Es decir, cuando tú estuviste buscando una estimación, haz de cuenta, cuando encuentras tu primera estimación hace ratito, ven que encontramos a P sub 1, luego a P sub 2. Eso quiere decir que al encontrar a P sub 1 fue una primera iteración, al encontrar a P sub 2 fue una segunda iteración, tercera iteración. Pero pues puede darse el caso de que elegiste un criterio de paro que pues no era el adecuado, que lo que te comentaba es que la sucesión sea divergente, que no te aproximas a ningún valor en específico, y pues entonces tu programa lo que va a hacer es que se va, digamos, a entrar en un ciclo infinito y pues nunca va a parar. Bueno, a menos que des control C en Octave. Recuerda que aprendimos en la unidad 2 que así es como paramos el programa. O también puede hacer caso de que te hayas equivocado al elaborar tu código, o que tu algoritmo esté mal hecho, o que te equivocaste al elaborar tu código y pues entres igual en un ciclo infinito. Por lo tanto, pues sí sería adecuado decirle cuántas iteraciones quieres máximas que dé tu programa, 50 iteraciones, 70 iteraciones, etcétera, ¿de acuerdo? Y hay una forma de encontrar esas iteraciones. Para poderlas encontrar, vamos a apoyarnos otra vez de esta figura. Para poder, es decir, hay una forma de encontrar cuántas iteraciones deben darse en el método de bisección para, digamos, poder encontrar una aproximación, una estimación de la raíz con una precisión o una tolerancia cumplida, ¿de acuerdo? Va a ser de la siguiente manera. Si tú observas, cuando iniciamos trabajando aquí, comenzamos con el intervalo que va desde A1 hacia B1 y lo bisectamos para encontrar a P sub 1. Si te das cuenta aquí, esta es una estimación. Al decir que en A1 y B1 hay un cambio de signo, por eso elegimos ese intervalo, estás diciendo que esa raíz P que estás buscando pudiera estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Podría estar en cualquier lugar de ese intervalo. Pero si tú estás eligiendo a la mitad de ese subintervalo como la estimación de tu raíz, ¿cuál va a ser el error máximo que tú estarías cometiendo ahí? O sea, ¿qué tan alejado vas a estar cuando mucho de la raíz real? Bueno, lo que tú vas a estar alejado cuando mucho de la raíz real, si te das cuenta, si esta es tu estimación, imaginemos que la raíz estuviera aquí, en B1. Eso quiere decir que lo más alejado que vas a estar de la raíz real es toda esta distancia en color negro. Y esta distancia en color negro, si te das cuenta, es la misma distancia que existiría entre A1 y P subíndice 1, porque puede ser que la raíz esté aquí también. Es decir, si la raíz está en A1, la raíz real, y tu estimación es P1, lo más alejado que vas a estar de esa raíz es esta distancia magenta, que resulta ser la misma distancia en color negro. Entonces, ya sea la distancia magenta o la distancia en color negro, va a ser lo más alejado que yo me voy a encontrar de la raíz real. ¿De acuerdo? Va a ser lo máximo. Y eso matemáticamente lo vamos a representar así. Vamos a poner el valor absoluto de mi aproximación de mi raíz, de mi primera raíz, que se va a llamar P subíndice 1. Mi primera estimación de la raíz real va a ser menor o igual, o sea, va a ser menor. ¿Por qué puede ser menor? Porque puede que la raíz esté aquí y esta distancia que está acá pues es menor que la distancia en color negro y la de magenta anterior. Es decir, como te lo vuelvo a repetir, puede que la raíz esté acá y la distancia en color azul pues es menor que la distancia en color negro y la distancia en color magenta. Por eso metemos el menor. O puede ser igual, porque puede ser que sea toda la distancia en color negro o toda la distancia en color magenta. Y esta distancia, ya sea la de color negro o en color magenta, ¿cómo se representa? Pues si te das cuenta no es más que la diferencia de B menos A, o si lo quieres ver como B1 menos A1, en este caso, sobre 2. ¿Por qué digo B menos A? Porque recuerda que A1 y B1 eran lo mismo que B y lo mismo que A. Si tú te das cuenta, la distancia que hay desde el eje X, donde está el origen, hacia B, es esa que está en azul. Y la distancia que hay desde el eje X igual, pero hacia A, es la de magenta.
Y entonces toda esta distancia que está aquí encerrándose, esa distancia, ¿cómo se obtiene? Pues AB, la distancia AB, que es la azul, le quitas la distancia magenta, que es esta, y lo que obtienes va a ser la distancia buscada, que voy a remarcar en color negro. Esta distancia buscada. Pero tú quieres la distancia que estaba aquí, y eso no es más que la mitad de esta distancia, por eso se divide sobre 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Teniendo en cuenta eso, ¿qué pasaría en la segunda estimación? Es decir, ¿qué tan alejado voy a estar en la segunda estimación? Por eso aquí le voy a poner P subíndice 2. Pues va a seguir siendo B menos A sobre 2, que es, digamos, este intervalo. Pero si te das cuenta, bueno, el otro lo consideramos el otro intervalo, que también puede ser. Esto que encerré es el intervalo B menos A sobre 2. Pero si te das cuenta, en la siguiente estimación lo que tú hiciste fue dividir otra vez entre 2 ese intervalo. Es decir, este intervalo hay que dividirlo entre 2, esto hay que dividirlo entre 2. Y eso va a ser lo que voy a estar cuando mucho alejado, porque ahora vas a estar alejado esta distancia o esta otra distancia. Y esa distancia no es más que la mitad de este intervalo. Y eso se representa matemáticamente multiplicándolo por un medio. Al multiplicar por un medio estás diciendo que vas a dividir otra vez esto entre 2. Que esta parte izquierda es como si tú dijeras B menos A sobre 2 a la n, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la estimación P sub 3? En la estimación P sub 3 tendrías que tomar esta parte, perdón, aquí no es n, perdón, aquí es al cuadrado, porque es 2 por 2. Entonces el siguiente intervalo, ¿qué sería? Tomar este intervalo y dividirlo otra vez a la mitad, que sería multiplicar por un medio otra vez, que sería B menos A sobre 2 al cubo. Eso quiere decir que para la enésima estimación, cuando esta distancia o qué tan alejado voy a estar de la raíz real va a ser menor o igual que E menos A sobre 2 a la n. Donde ¿qué es n? ¿Qué es la potencia de n? Es la iteración. Porque recuerda que te había dicho, al encontrar la primera estimación que es P sub 1, aquí la potencia ¿cuál fue? 1, primera iteración. Al encontrar la estimación 2, P sub 2, ¿qué tenemos aquí? 2 al cuadrado, segunda iteración. Encontrar la tercera estimación, P sub 3, tercera iteración. Y así sucesivamente. Entonces, esa expresión que te presento en este lado, en esta parte, es la que nos va a ayudar a poder encontrar el número de iteraciones necesarias para cumplir con una tolerancia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esas son las fórmulas que vamos a estar ocupando y esa es la idea del método de bisección. En el siguiente video vamos a ver ya como tal un ejemplo, pero nos vamos a apoyar también en Excel para que esto sea más rápido.